Vamos a continuar con Mateo 9 y ahora vamos a estar del versículo 35 y en la Biblia que usted tiene, si es Reina Valera o Biblia de las Américas, hay divisiones de capítulos y el capítulo 9 termina en el versículo 38, ¿verdad? Sin embargo, a la hora de leer cuidadosamente el texto, nos damos cuenta que el pensamiento que empieza en el versículo 35 no termina en el 38, sino termina en el capítulo 10, versículo 1. Y así que yo voy a estar tratando de exponer la palabra del Señor el día de hoy, esta mañana, del versículo 35 al versículo 10:1. El mensaje de hoy lo he titulado el verdadero mensaje del reino, porque eso es lo que hemos estado viendo. Podemos captar ahora nosotros como iglesia que hemos estado expuestos desde el capítulo 1 hasta ahora, empezando el capítulo 10 del Evangelio de Mateo, hemos estado viendo cómo con una gran habilidad, inspirado por el Espíritu Santo, Mateo nos presenta escenas específicas e intencionales para presentar a Jesús y presentar sus credenciales milagroso y sobrenatural. Después, su declaración la declaración de su padre acerca de él, diciendo: este es mi hijo amado. Lo encontramos venciendo la tentación. Lo encontramos escogiendo. Capítulo 5 empieza una etapa nueva, que empieza a ejercer su ministerio. Y ese ministerio, nos recordamos que nos dice Mateo que era un ministerio de enseñanza, de proclamación y de sanidad. Elementos necesarios que identificaban y certificaban quién verdaderamente es Jesús. Y vemos cómo la enseñanza de el Sermón del Monte en realidad nos habla y nos deja ver acerca de lo que Jesús enseñó a los hijos del reino, porque no era una palabra ni enseñanzas para el mundo, sino para los hijos del reino, para los discípulos que estaban con él. Y él, proclamando, enseñando y sanando, en realidad estaba haciendo algo muy importante también, que quizás iba par a par con el ministerio de certificación de su mesianidad como hijo de Dios, el Mesías esperado. Él iba preparando, iba enseñando a los discípulos, iba enseñando no solamente en dónde deben de estar las prioridades del hombre, cómo es que se ve un hombre desde la perspectiva de Dios cuando es un ciudadano del reino, cuando reconoce a Jesús como su Salvador. Y las bienaventuranzas nos dicen cómo es ese hombre, esa mujer. Habla de los cuidados acerca de la falsedad, de la religiosidad espiritual, de la apariencia, de las apariencias espirituales, queriendo hacer las cosas para la gloria del hombre y no para la gloria de Dios. Advierte acerca de los peligros del afán y las riquezas de este mundo. Y empieza en el versículo 8, después de enseñar y proclamar, empieza
los 9 milagros de sanidad, compasión y poder, como hemos visto en las últimas semanas. Mateo nos comparte el versículo 35, del versículo 35 al versículo 10, 3 ideas. 3 ideas que tienen elementos de lo que es el verdadero mensaje del reino, el verdadero mensaje de Cristo Jesús. Y por ende, como buenos discípulos, todo aquel que se dice llamar discípulo de Cristo debe de comprender esos elementos y no solamente comprenderlos, pero permanecer firmes en ellos. El primero es el cumplimiento, que nos habla acerca de certificación y verdadero. El mensaje del evangelio proclamado por Cristo no era una invención de un falso profeta o de un maestro muy prominente dentro de los judíos, pero meramente humano. No, el mensaje del evangelio era el cumplimiento de algo prometido. El primer punto es cumplimiento, el segundo punto es compasión y el tercero es comisión. Vemos esos 3 puntos acá. Ya nosotros estamos bien familiarizados con el ministerio de Cristo en conforme a Mateo lo relata. Y la palabra del Señor, si la puede leer conmigo, del versículo 35 al 1:10, dice de la siguiente manera: y Jesús recorría todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos, proclamando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia, y viendo las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban angustiadas y abatidas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: la mies es mucha, pero los obreros pocos. Por tanto, aquí hay un mandamiento: rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Versículo 1 del 10. Entonces, llamando a los 12 discípulos, Jesús les dio poder sobre los espíritus inmundos para expulsarlos y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Como les decía, nosotros que hemos estado recorriendo juntos el Evangelio de Mateo, nos hemos dado cuenta, y no es ajeno para nosotros entender, que lo que ha sucedido desde el Sermón del Monte hasta el capítulo 9 no es otra cosa sino que una certificación o una presentación divina de, escúcheme, de la realidad y de la verdad que Jesucristo es el Mesías. Terminando enseñando en el Sermón del Monte, las palabras de los hombres es: nunca hemos oído a un hombre hablar como este hombre habla. Era muy diferente a los maestros de los días, a los fariseos, a los escribas. Era muy diferente su mensaje, su enseñanza. Era supremamente mejor y diferente. Justamente en el mensaje de la semana pasada, después de que no solamente los hombres eran asombrados por la clase de enseñanza del maestro, sino que también las obras que hacía, que certificaban el mensaje del maestro. Y las personas respondían maravilladas y asombradas, y en el versículo 9:33 dice que después de haber hecho todas esas sanidades, yo creo que aquí Mateo está teniendo en cuenta
todas las sanidades desde el capítulo 8 hasta este capítulo 9. Dice que ellos decían en su mente y proclamaban diciendo: jamás se ha visto cosa igual en Israel. Nunca. O sea, era evidente que lo que estaba sucediendo era algo que no era común. No había un hombre sobre la faz de la tierra que enseñara con tal autoridad, y tampoco que tuviera el poder sobre la creación, su poder sobre la enfermedad, sobre el mundo espiritual. Y majestuosamente mostrándonos Mateo que este Jesús tiene el poder sobre la muerte, el enemigo feroz y último enemigo del hombre está vencido en Cristo Jesús. Yo soy la resurrección y la vida. Y el que cree, palabra clave, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Él mismo dijo: yo tengo el poder para poner mi vida y tengo también el poder para tomarla de nuevo. No había hombre, no había nadie que pudiera hacer las cosas que este Mesías estaba haciendo, y era como una credencial. En un nivel más como más pequeño, no en el ámbito espiritual, pero por ejemplo, alguien le dice: fulano, si necesitas un mecánico, dime, yo soy mecánico. Dice: sí, ¿qué sabe hacer? Bueno, sé cambiar motores, sé cambiar sistemas de inyección, y le empieza a dar la lista de todo lo que puede hacer como mecánico, y usted le dice: ok, muéstrame algún trabajo que has hecho, ¿en dónde trabajas? Y le dice: no, yo trabajo en una panadería. Y nunca he hecho eso, pero yo soy. Inmediatamente usted sabe que él podrá pensar que es, pero no es mecánico, ¿verdad? En cierta manera, tenemos que ver qué es lo que ellos hacen para poder tener evidencias. Razón. Jesucristo, de una manera suprema y excelente, y por lo que significaba eso, no solamente proclamaba el mensaje del reino con autoridad, pero lo certificaba diciendo: esto es real, porque yo tengo poder sobre todo. Y no quedó con un pensamiento abstracto, sino que curó al leproso, levantó al siervo del centurión, calmó la tempestad. Entonces el versículo 35, nosotros lo hemos leído ya antes, estas palabras donde dice que Jesús recorría las ciudades y las aldeas enseñando en las sinagogas de ellos. La sinagoga es el lugar en donde los judíos tenían todas sus actividades relacionadas en cuanto a la enseñanza y a la vida espiritual. En el Evangelio de Lucas, en el capítulo 4, se nos cuenta la historia cómo Jesús en una sinagoga lee el cumplimiento de la profecía. Y él iba enseñando en los lugares al pueblo de Dios, a Israel. Iba al lugar exacto, a la sinagoga de ellos. ¿Quiénes? Aquellos a quienes les había sido prometido
el reino y el rey. Proclamando y exponiendo las escrituras verdaderamente como debía de haber sido hecho. Aunque era acusado de todo lo contrario, él nos mostró en el Sermón del Monte que él no vino para quebrantar la ley, sino él vino ¿para qué? Para cumplirla. A través del Sermón del Monte, la frase habéis oído, pero yo les digo, es una manera de enseñar correctamente las escrituras, la ley de Dios. Y si eso es verdad, es un modelo excelente para todo cristiano, para todo creyente, para todo discípulo. Porque el discípulo no es mayor que su maestro. Y entonces, si el maestro fue fiel a la palabra, a la escritura, ¿cuánto no más sus discípulos? Nunca cabrá la posibilidad y la excusa, sea por ignorancia, por ingenuidad, por falta de interés en el estudio, que digamos algo que la escritura no quiere decir. Y le repito las palabras que hablábamos en la clase de doctrina, amados hermanos, que nuestro deber como hijos de Dios, sabiendo que estamos bajo los brazos y la tutoría de Dios a través de su palabra y su Espíritu Santo, es que cada vez que encontramos en la Escritura una doctrina que, escuche, que nos ayuda a crecer y a entender la verdad mejor y amenaza nuestro sistema de creencia, que está fundamentado en otra cosa que no es la Escritura, debemos de estar dispuestos a abandonarlo inmediatamente y abrazar la verdad. Es que yo no entiendo esto y yo no creo que Dios pueda ser de esta manera. Es que yo creo que Dios no puede ser de esta forma, no puede ser injusto, no puede ser. No, es que Dios no puede decidir esto, Dios no puede tomar esta acción. Y hemos aprendido nosotros que nuestro Dios es un Dios omnipotente, un Dios que tiene la libertad para hacer como Él quiere, cuando Él quiere. Y tenemos la seguridad que Él nunca va a hacer algo que vaya en contra de su naturaleza. Y aprendíamos que todo lo que Él hace es perfecto y cabe en su bendita voluntad, y su voluntad es perfecta. Si es perfecta y su voluntad es buena y siempre va a escoger lo mejor, ¿por qué nosotros vamos a cambiar el mensaje? ¿Por qué vamos a decir otra cosa de lo que la Biblia dice a las personas que necesitan salvación? Por mucho que no lo entendamos, no tenemos el derecho de cambiar el mensaje del reino, sino debemos de hacer como Cristo, diciendo: yo no he venido para quebrar, para destruir la ley, sino para cumplirla, y luego enseñar y también tomar de la mano a aquellos que entienden las escrituras de una manera que no les beneficie espiritualmente, decirles: hermano, esto te han enseñado, pero esto es lo que dice la escritura en misión a Cristo. Puede ser traumante para algunos, puede ser impactante, pero al final del día sabemos que podemos confiar en lo que la escritura dice, que en ningún otro podemos hallar palabras de vida eterna, sino solamente las palabras de Cristo, las palabras escritas. ¿Duelen? Sí. ¿Ofenden?
Sí. ¿Confrontan? Sí, pero debemos de predicar el mensaje del reino. Enseñando y proclamando el reino. Y si hay algo que vemos en este segundo elemento del primer punto, que es cumplimiento, y lo que estoy hablando ahí este es el verdadero mensaje. En realidad, esta es una certificación, y Jesús enseñaba en las sinagogas, enseñando correctamente las escrituras, y hacía algo que era proclamando el evangelio del reino. ¿Cómo empezó Jesús su ministerio? Y desde entonces empezó a decir: arrepentíos y convertíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Esa palabra arrepentíos está juntamente con el reino y es un elemento esencial del reino prometido. Es la restauración, es el dejar los caminos pecaminosos, impíos, y apartar cuentas con él. Todo mensaje proclamado fielmente, escuche, que no incluye el arrepentimiento por los pecados, no es el evangelio del reino. No es. Porque el evangelio o la promesa del reino establecido entre los hombres, de Dios, por Dios y para Dios, es que existe la necesidad de un reino de Dios, porque el reino de los hombres es corrupto, lleno de muerte, necesitado, y cada día se está corrompiendo y se está destruyendo. Vemos esos dos elementos enseñando y proclamando en el Sermón del Monte, corrigiendo a los fariseos, hablando de la verdadera justicia, el no tener otros dioses, el dinero, el amor. Pero Jesús certificó, porque dice Mateo que él iba por todas las ciudades y aldeas enseñando, proclamando y sanando que toda enfermedad y toda dolencia. El pastor John MacArthur dice que Jesucristo realmente erradicó la enfermedad en su ministerio. El Evangelio de Juan dice que no se ha escrito todo lo que Jesús hizo, porque si se escribiera no podría caber los libros en donde se escribieran las obras que él hizo. Pero Jesús hizo esto, amados hermanos, desde un punto de vista que está manifestado desde el principio, escuche, desde su nacimiento hasta la práctica de su ministerio. Jesús hizo esto teniendo en cuenta, como Mateo lo enseña, que nuestro Dios es un Dios compasivo, que se compadece de la condición espiritual de aquellos que están apartados de él por causa del pecado. Versículo 36 dice Mateo que, y viendo Jesús, esto es Jesús, las multitudes. Esa palabra multitudes nos habla de personas, como una imagen que le quisiera poner, eran miles de personas, decenas de miles que perseguían a Jesús. Como decíamos la semana pasada, algunos siguiéndolo equivocadamente por los beneficios, pero no verdaderamente por quien él era. Pero Jesús, viendo y levantando
la cabeza y viendo las multitudes, dice que tuvo compasión de ellas. Nuestro Dios es un Dios compasivo. Y pudiéramos argumentar que la razón por la que Él vino y se hizo hombre es por su amor compasivo hacia el hombre. Él tuvo compasión de las multitudes al verlas, porque cuando Él las vio, escuche, Él vio que estaban angustiadas y abatidas. Ahora, esto solamente está describiendo en la palabra de Dios una situación en la vida de las personas a las cuales Jesús estaba viendo, de las cuales necesitaban la administración del evangelio del reino. No solamente Él estaba viendo las necesidades de una manera como nosotros las vemos, sino que verdaderamente, escuche, estas palabras nos hablan del estado espiritual en el que se encontraban las personas. Angustiadas y abatidas, perturbadas, sin esperanza, con dolor, enfermedad. Apartados de Dios, habiendo abandonado el pacto de Dios, no había otra condición sino estar como almas angustiadas, esperando solamente la muerte. Abatidas, pensando espiritualmente muerte y no vida. Estos hombres y mujeres que Jesús vio, lo vio como dijo, tienen un problema de salud, ¿verdad? Tienen un problema de conocimiento, o tienen un problema financiero, o tienen un problema de que todos lo rechazan. No era nada sentimental. La primera parte del versículo 36 dice que Él tuvo compasión de las almas porque estaban angustiadas y abatidas, y esas se encontraban en un estado, escuche, porque se encontraban como ovejas que no tienen pastor. Un cambio totalmente. Él dijo, están angustiadas y abatidas porque están ciegos, están abatidas y angustiadas porque están endemoniados. Eso era parte, pero el énfasis de Jesús acá está diciendo, están angustiadas y abatidas como ovejas que no tienen pastor. Los judíos, líderes prominentes espirituales, debían haber estado haciendo su trabajo, pero no lo estaban haciendo. Habían abandonado al pueblo, a la miseria, el engaño, con cargas, religiosidad, legalismo. Y en nada les interesaba la condición espiritual la cual Jesús podía ver, por la cual vino, que era para salvar al pueblo de sus pecados. Este lenguaje de ovejas y un pastor es un lenguaje que lo encontramos en el Antiguo Testamento. Vaya conmigo a Jeremías 23.
23, 1 al 2. Escucha la sanción de Dios acá a la falta de estos pastores que habían abandonado al pueblo, a la miseria, a la desgracia espiritual. Ay de los pastores que destruyen y dispersan a las ovejas de mis prados, declara el Señor. Por tanto, así dice el Señor, Dios de Israel, acerca de los pastores que apacientan a mi pueblo. Vosotros habéis dispersado mis ovejas y habéis ahuyentado y no os habéis ocupado de ellas. Ovejas sin pastor, he aquí yo me ocuparé de vosotros por la maldad de vuestras obras, declara el Señor. Wow. Podemos ver ahí no solamente una declaración de que el Señor está consciente y sabe de la necesidad de sus ovejas, que están angustiadas y abatidas. Y una de las razones principales es que han sido abandonados por sus líderes espirituales. Y el Señor les envía una declaración de qué, diciéndoles que Él tomará cartas en el asunto porque no dejará pasar sus obras de maldad. Porque Él no es así, Él es compasivo. El lenguaje también lo encontramos en Ezequiel 34, podemos ir a Ezequiel 34. Del 11 al 16. Y dice la escritura, porque así dice el Señor Dios, he aquí yo mismo buscaré a mis ovejas y velaré por ellas, como un pastor vela por su rebaño el día que está en medio de sus ovejas dispersas. Así yo velaré por mis ovejas y las libraré de todos los lugares donde fueren dispersadas un día nublado y sombrío. Las sacaré de los pueblos y las juntaré de las tierras, las traeré a su propia tierra y las apacentaré en los montes de Israel, por las barrancas y por todos los lugares habitados en el país. Las apacentaré en buenos pastos, en los altos montes de Israel estará su apacentadero. Allí reposarán en apacentadero bueno y apacentarán en ricos pastos sobre los montes de Israel. Versículo 15, 16. Yo, dice el Señor, apacentaré mis ovejas y las llevaré a reposar, declara el Señor. Buscaré a la perdida, haré volver a la descarriada, vendaré la perniquebrada y fortaleceré la enferma, pero destruiré la engordada y la fuerte, las apacentaré con justicia. Vemos el lenguaje de Mateo está cargado plenamente de esas imágenes de que el pueblo de Dios usaba una metáfora primordial para describir el cuidado de Dios a Israel como el pastor. El Evangelio de Juan, en el capítulo 10, nos habla de la presentación de Jesucristo como el gran pastor. Los líderes religiosos habían abandonado al pueblo. Manera de aplicación aquí rápidamente, nosotros, hermanos, debemos de seguir el majestuoso ejemplo de nuestro Señor Jesucristo Salvador, proclamando, enseñando y haciendo su obra entre los hombres fielmente, sabiendo que hoy en día
hay muchas ovejas todavía que están en este mundo sufriendo, angustiadas y abatidas como ovejas sin pastor. Esto es una responsabilidad primordial e importante para todo líder en la iglesia, para cada pastor en cada iglesia. ¿Qué es lo que Jesús hace al ver con compasión a estas ovejas que están angustiadas y abatidas como en un estado del cual no saldrán sino solamente por la mano divina de un Salvador? ¿Qué más inofenso, escuche, y imposibilitado en cuanto a lo que la imagen nos da de encontrar a una oveja angustiada y abatida sin poder hacer nada por ella, y que no tenga el pastor que la pastorea? Jesús, viendo esa condición de ellos, tuvo compasión por su estado espiritual y ordena algo a sus discípulos. Entonces Jesús dijo, versículo 37, a sus discípulos: la mies es mucha. Él ve y levanta los ojos y ve que la necesidad es grande. Y esto no solamente es una realidad de la necesidad espiritual en el mundo. Todo hombre califica como un necesitado espiritual, no importa quién sea, por más dinero que tenga, a menos que tenga al Salvador Jesucristo en su vida, en su corazón, como su rey, será un hombre necesitado. Abundan por más de 6,000 años, hermanos. La humanidad se mantuvo de millones a 2 billones de habitantes por más de 6,000 años. No fue sino hasta hace 100 años, después de la revolución industrial, que la sociedad se había mantenido entre 1 billón, 2 billones de seres humanos, que hace 100 años saltó de 2 a 7 y 8 billones de personas, las cuales, como decía nuestro hermano Laureano en la clase, muchos de ellos todavía no han escuchado el Evangelio. La mies es mucha, es una palabra de Jesús que todavía los alcanza a ellos y aún a los que van a venir. La mies es mucha. Sabe que como iglesia hemos pasado el taller de evangelización y esto nos muestra de la gran oportunidad. Que no solamente veamos a las personas como números, lo cual estoy seguro que nadie acá los ve como números, sino que los veamos verdaderamente como son ovejas sin pastor, abatidas y angustiadas. Hay algo que no caracteriza al ministerio de muchas personas hoy en día en cuanto a la evangelización, y es que no tienen compasión. No hay compasión. No sienten dolor por aquellas almas que están yendo, caminando, dando pasos sin Cristo rumbo a la condenación.
Nos sentimos muy cómodos diciendo, yo ya estoy acá. Yo ya voy los domingos a la iglesia, yo ya tengo todo. Pero Jesús, que los vio de una manera que nosotros tenemos que ver, los vio con compasión porque los vio en el estado que estaban y estaban muertos espiritualmente, abatidos, angustiados, sin esperanza y sin pastor. Y Jesús añade el énfasis, y son muchos. Y hoy más que nunca. ¿Sabe que aquí en Dallas, Houston, San Antonio, Texas en general, el número de personas que se están moviendo al día está incrementando? Solamente aquí en el estado de, perdón, en el lado norte de Texas se mueven 1,200 personas al día. La mies es mucha. Seremos una iglesia obediente y tener compasión y no mirar impedimentos. Somos, pastor, pero que somos una iglesia pequeña, ¿sí? Es verdad, pero no está la eficacia, no está en nosotros, sino está en el mensaje que se nos ha delegado. Y eso es lo que vamos a ver que Jesús hace. Nunca la eficacia del evangelio para alcanzar está en la habilidad humana, sino en el poder de Dios. La mies es mucha. Imagínense, hermanos, si nuestro corazón es movido a compasión sinceramente y verdaderamente, y no sentirnos tan apáticos, escuchen, a las cosas de Dios, que podamos decir verdaderamente hay una gran oportunidad porque hay una gran necesidad, y ver a todas las personas que aún no han escuchado el evangelio y decir, necesitan un pastor. Déjame presentarle al pastor de pastores, Jesucristo, el Hijo de Dios. La mies es mucha, la necesidad es mucha, es una realidad. ¿Sabe que no sé dónde escuché esto, pero me fascinó y hemos pensado siempre que las misiones, yo no voy y predico el evangelio a México, allá en una montaña, o en Guatemala, en un barrio pobre de la capital, o en El Salvador, o en Argentina, en Brasil, donde sea, o aún en África. Yo no estoy siendo misionero. En realidad, hermano, por el cambio cultural y el cambio socioeconómico que está sucediendo en nuestras sociedades, las misiones ahora son locales. Dios está trayendo a nosotros las personas que necesitan ser evangelizadas. La mies es mucha. Pero la otra realidad de que la mies es mucha, también Jesús nos presenta la realidad que dice, pero los obreros son pocos. Hay muy pocos hombres obrando, y la palabra y obreros son trabajadores. Literalmente, aquellos que trabajan, que gastan sus energías, que viven para el evangelio. Y escúcheme, y viven del evangelio. Sí, amén, eso es verdad. Una de las deficiencias de las iglesias de hoy en día, por causa del temor del evangelio y la prosperidad, es que ahora descuidan a aquellos hombres que están en el ministerio, siendo irresponsables y no tomando su responsabilidad para proveerles, dado que la mayoría se dedican solamente a eso, al ministerio. Y Pablo dijo, y aquel que trabaja del evangelio, parafraseando, que viva del evangelio.
Pero ese no es el punto que quiero dar acá. En realidad el punto que quiero dar acá es de que son hombres llamados a dar y trabajar en el reino, proclamando, enseñando y trayendo el poder de Dios a través de las escrituras que transforma. La mies es mucha, sí, pero los obreros son pocos, dijo Jesús. Y ordena algo acá, es el único imperativo que encontramos en este texto, en el versículo 38, y da por tanto, está diciendo, dado que los obreros son pocos y la mies es mucha, entonces, discípulos, rogad al Señor de la mies que os envíe obreros a su mies. Jesús dijo, esto es mucho. Y el medio que él escogió, escuchen, no fue una varita mágica para decir, ¡pum!, que todos crean y que cambien. Él dio dones a la iglesia. Él envió a su hijo. Si fuera por un acto de magia, escuche, pues ni el hijo no hubiera venido. Pero eso no es lo que nos muestra la sabiduría de Dios. La sabiduría de Dios nos muestra a su hijo clavado en una cruz del Calvario, pagando por nuestros pecados. De igual manera, Él obra a través de aquellos miembros de su iglesia, sus discípulos, que hasta este punto habían estado con Él, viendo sus enseñanzas, recibiendo sus enseñanzas, viendo cómo Él sanaba de primera mano. Y no solamente hablaba, escuche, desde una plataforma, pero Él los tocaba también, estableciendo relación y compasión con las personas, algo que los judíos líderes no hacían. ¿Usted se imagina a un judío prominente tocando a un leproso? Jesús lo hizo. Tocando a un muerto, la hija de Jairo, Jesús lo hizo. ¿Por qué? Él pudo haberlo dicho a la distancia. Jesús, en su compasión, establece relaciones con sus hijos. No solamente se trata de beneficios del rey, sino se trata primordialmente de una verdadera comunión con el rey. Rogar. Un comentario rápido de esto es: Jesucristo ordenó y dice, dado que la mies es mucha y los obreros son pocos, entonces la consecuencia lógica es oren. Es un mandato a los discípulos, hermano. Es un mandato a nosotros. El Señor está diciendo, oren al Señor de la mies. Escuchen, no tanto está diciendo ahí que oremos por los perdidos. Claro que vamos a orar por los perdidos, pero Él está diciendo, oren para que el Señor envíe obreros. Casi nunca incluimos esa oración. Qué hermoso sería que se levanten iglesias bíblicas y que prediquen expositivamente la palabra del Señor y que le den toda la gloria a Él por decenas y centenas en esta ciudad. Pero la pregunta es, ¿oramos? Hermano, este es un mandato explícito de Dios, de Cristo Jesús, diciéndole a los discípulos, rueguen. Es un verbo imperativo. Nos está llamando a la acción de orar y de orar para que el Señor envíe obreros. ¿Por qué? Porque la mies es mucha. Decenas y centenas de iglesias en donde hay hombres parados que no están predicando la palabra de Dios, no están enseñando ni proclamando el evangelio del reino. Escuche, que al hacer eso han abandonado
a las personas. ¿Cómo Dios va a hablar si el hombre que está en un púlpito esconde a Jesús y lo pone detrás del telón? ¿Cómo van a encontrar las ovejas angustiadas y abatidas solución, sanidad, salvación? Si lo que caracteriza al púlpito hoy en día es que esconden la palabra y ponen ellos su humanismo, su egocentrismo, sus proyectos. Hay una gran necesidad de obreros. Y Jesús dijo, rueguen, hermanos, de verdad, este mandamiento se puede desobedecer y está siendo desobedecido por muchos. Como iglesia que estamos enfocadas en querer evangelizar, una de las oraciones debe de ser esta: Señor, envía. Te ruego que envíes obreros, que levantes obreros. De ahí la necesidad que un hombre jamás debe de pensar, escuche, que la iglesia es suya y decir, no, aquí solamente yo brillo. ¿Verdad? Tiene que orar y entrenar a otros hombres, obreros. La certificación del ministerio o del verdadero mensaje del reino es el contenido de lo que se enseña, se proclama, y el poder que trae, y también el elemento de compasión en realizar que verdaderamente, igual que Jesús, la iglesia debe de ver a las personas como angustiadas y abatidas que no tienen pastor, y orar. Pero vemos al final, en enfocarme al final del mensaje, Dios quiere que su iglesia tenga un corazón compasivo hacia los perdidos, que oren y que tengan preocupación genuina por ellos, pero que también actúen. La segunda parte del versículo 38, después de que le da la orden a los discípulos de rogar para que el Señor envíe obreros, trabajadores al reino para que proclamen el verdadero mensaje del reino, entonces Él mismo llama, dice, entonces llamando a sus 12 discípulos. Perdón, ya estoy en el 1. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, Jesús les dio, ¿qué? Poder sobre los espíritus inmundos para expulsarlos, para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Jesús no solamente les dijo, oren, pero sería una consistencia orar, si yo no estoy yendo al frente. Y Él dice, oren inmediatamente. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, hasta este entonces es la primera vez que se menciona 12 discípulos. Jesús les dio poder sobre los espíritus inmundos. ¿Para qué? Para proclamar el evangelio del reino con un poder. Escuche, el poder que Cristo le dio a los discípulos en la iglesia apostólica era un poder que al igual certificaba lo genuino
y daba el sello de lo divino del ministerio de Jesús. Igualmente acá, a los discípulos les estaba dando ese poder. Y esa palabra es bien importante porque esa palabra, poder, no es la misma palabra que encontramos en otras partes. La palabra dunamis, que es, la idea es fuerza o potencia, sino que es, la palabra poder acá es una palabra que podemos definir como autoridad, o el sentido es que algo se le ha delegado a alguien, es una autoridad gobernante, es una autoridad delegada de parte de Jesús. O sea, sin esa autoridad, los discípulos hubieran sido destrozados por los demonios y nunca hubieran podido sanar a nadie. Es la autoridad misma que Jesús les dio en su nombre, la cual hacía posible ese ministerio. Una autoridad gobernante, una autoridad recibida y delegada de parte de Jesús. Derecho de hacer lo que Jesús les había mandado, para que su mensaje quedara certificado que era verdaderamente el mensaje del reino también. Y en esencia, todo el capítulo 11 de Mateo nos habla acerca de las instrucciones de Jesús a sus discípulos y lo mucho que les costará, pero lo mucho que conviene mantenerse fiel siguiendo el patrón de Jesucristo en cuanto al ministerio. Aquí fue una proclamación y una comisión a la casa o las ovejas perdidas de Israel. En cuanto a Mateo 28 y la gran comisión, es una comisión al mundo. Pero antes de ir al mundo, tenían que ir a hacer lo que vino Jesús, a la casa, a las ovejas perdidas de Israel. Vea conmigo y con eso terminamos. Mateo 10. Lo voy a leer, aunque esto lo vamos a hablar la otra semana, pero dice a estos, el versículo, ¿a dónde estoy? Perdón si estoy acá, en el versículo 5 del 10. A estos 12 envió Jesús después de instruirlos diciendo: no vayáis por el camino de los gentiles, todavía no, de la casa de Israel. El modelo del Señor. Esta comisión al mundo, todo en el plan del Señor. Concluyo diciendo, en estos textos vemos el cumplimiento del verdadero mensaje que debemos de imitar, ¿verdad? Proclamar, enseñar fielmente. ¿Andan sanando los cristianos hoy en día? No, estos eran un poder excepcional que certificaba el mensaje del Evangelio en su principio. ¿Sana el Señor hoy en día? Sí, el Señor sana cuando Él quiere y como quiere, no un espectáculo. Segundo, la compasión. Todo ministerio verdadero del reino es un ministerio que incluye la compasión y la realización de que las personas que tenemos enfrente en todo lugar, escuche, son personas perdidas, angustiadas y abatidas porque no conocen al pastor de pastores.
Debemos de tener eso en mente y no estar quietos y felices que ya estamos acá, pero las personas se están perdiendo. A Jesús le importa. William Hendrickson dice: los pesares de la gente son los pesares de Cristo mismo, porque Él ama profundamente a estas personas agobiadas, perdidas. Entonces, el segundo elemento es del verdadero mensaje del reino. No solo es uno que mantiene la fidelidad del mensaje con poder. ¿Cuál es ese poder ahora? El poder es el poder transformador de traer a personas espiritualmente muertas a estar vivas espiritualmente. A personas que ahora tienen capacidad de, por el amor de Dios y por su Espíritu Santo, abandonan el pecado que conduce a muerte. Cumplimiento del verdadero mensaje, compasión en el verdadero mensaje del reino y comisión, que es verdaderamente hacerlo, ir, proclamar. ¿Cómo termina el versículo que leímos en el 10:1? Termina casi de la misma manera que empieza el 35. Jesús le dio esto, ¿para qué? Para que sanara toda enfermedad y toda dolencia, lo cual Él hace. Estamos comisionados y llamar el verdadero o la práctica del verdadero mensaje del reino. ¿Empieza todo con qué? Compasión y un ruego al Señor, genuino y verdadero. Señor, envía, salva, pero envía hombres, levanta hombres en mi iglesia, que enseñen. Si llegan aquí el doble de personas que están acá, necesitamos hombres para servirles y enseñarles, para discipularlos. Qué hermoso sería que la Iglesia Bíblica Emanuel algún día pueda mandar hombres a plantar iglesias. De repente en Greenville, ¿verdad? Es la obra del Señor. Lo único que tenemos que hacer es creer, obedecer, imitar y ponerlo en las manos del Señor a través de la oración. Pero necesitamos entender. Amén. Damos gracias al Señor. Padre amado, te damos gracias por tu misericordia. Señor, entendiendo tu palabra, entendemos que el mensaje del reino necesita ser fielmente proclamado, enseñado, Señor, y tiene que venir con un poder transformador. Vamos a evidenciar ese poder transformador cuando las vidas cambian. Esa es la evidencia, Señor, del poder de tu evangelio. Cuando las vidas son cambiadas y transformadas. Que nos hagas hombres y mujeres compasivos por los perdidos. Que veamos en ellos verdaderamente su estado espiritual y que no pasemos sobre ellos ni que los despreciemos, sino que los veamos con el amor de un pastor como tú los ves, Señor. Ayúdanos a ser obedientes, a rogar, Señor, porque si tú ordenaste esto en tu palabra es porque es importante. Tu reino va a avanzar, Señor, cuando tu palabra es obedecida. Si la desobedecemos, no avanza. Tú eres el que sabes.
no nosotros. Te pedimos, Señor, también que como iglesia nos ayudes a entender, creer, obedecer, para la gloria de tu nombre, Señor. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén y amén. Bendiciones, hermanos.